Hola, buenos días. Mi nombre es Pilar Torres Martínez. Soy cirujano dentista, docente investigador y pertenezco a la Facultad de Odontología de la Universidad San Sebastián en Concepción, Chile. Hoy día quiero presentarles el trabajo titulado Niveles de empatía en estudiantes y tutores clínicos en odontología. Este trabajo fue realizado junto a Víctor Díaz, Carolina Barrios, Verónica Aravena, Alejandra Contreras, Fernanda Cristi y Aracelis Calzadilla. Bueno, y además, ¿qué les habla? Lo realizamos el año 2019 y lo enviamos a publicar, así que esperamos que prontamente esté en una revista. A modo de introducción, quiero señalar que la empatía en la atención de salud es un atributo cognitivo y emocional que se debe traducir en un comportamiento natural que contenga la capacidad para comprender cómo las experiencias y los sentimientos del paciente influyen y son mediados por la enfermedad y sus síntomas, y la capacidad de comunicar esa comprensión al paciente. Es acá entonces donde el lenguaje verbal y no verbal juega un gran rol. La empatía de los docentes es el grado en que un instructor trabaja para comprender profundamente las situaciones personales y sociales de los estudiantes y de los pacientes, sentir cuidado y preocupación en respuesta a las emociones positivas y negativas de ambos, y responder con compasión sin perder el enfoque en el aprendizaje del estudiante. Acá es importante, por ende, que el estudiante conozca con quién está trabajando, en el caso de un paciente, y a quién le está enseñando, en el caso de un estudiante. Darse el tiempo, ojalá en la primera sesión, de entrevistar al estudiante, saber dónde vive, si trabaja o no trabaja, si es un hijo único o no, cuáles son sus atributos, sus fortalezas, sus habilidades, ya que de esta forma se va a generar un lazo de confianza y eso va a ayudar a desarrollar también un lazo empático. Pero, ¿cuál es la importancia de la empatía en educación y en la atención con pacientes? Esa es una pregunta que nosotros nos hemos cuestionado y nos hemos planteado. Y tenemos que dejar muy claro que la imagen del docente lejano hoy en día está obsoleta. Es necesario hacer una alianza, crear un vínculo entre docente y estudiante que permita y que otorgue beneficios tanto en el área educativa como en el área clínica en la atención de pacientes. ¿Cuáles son estos beneficios que muchos estudios reportan? Los beneficios son los siguientes. En el área de la educación, sabemos que mejora el clima educacional tanto en el aula como en la clínica, contribuye al logro de un aprendizaje significativo, aumenta el logro académico. Y en el caso de la clínica, mejora la satisfacción del paciente, disminuye la ansiedad y también mejora o ayuda a tener un tratamiento óptimo en el paciente. ¿Ya? Importante señalar que el docente es visto por sus estudiantes como un modelo a seguir, ya que es un constante ejemplo de las competencias que queremos inculcar y fortalecer en nuestros estudiantes. Bueno, la ADEA, que es la Asociación Dental Americana de Educación, señala que la empatía es la segunda competencia clínica esencial para todo odontólogo, pero también para todo profesional del área de la salud. Señala que la empatía se puede aprender, pero que esto requiere tiempo y por ende lo ideal sería incorporarlo en el currículum ya desde los primeros años de la carrera para que cuando el estudiante esté en atención con pacientes en cuarto, en quinto año, se puedan ver resultados positivos en estos niveles empáticos. El objetivo, por ende, de este trabajo es estimar los niveles de empatía en estudiantes y tutores clínicos de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Sebastián en sus tres sedes, sede Tres Pascualas, Valdivia y Patagonia, que quedan en el sur de Chile, y comparar el comportamiento empático en tres niveles: básico y preclínico, que son estudiantes de primero o tercer año; clínico, estudiantes que están en cuarto y quinto año; y tutores clínicos de cuarto y quinto año. Este estudio fue de carácter exploratorio y transversal. La población estuvo constituida por tutores clínicos de cuarto y quinto año en las sedes Tres Pascualas, Patagonia y Valdivia el año 2019. Los estudiantes de la población fueron estudiantes de primero a quinto año de la carrera año 2016, sede Tres Pascualas, y año 2019 en el caso de las sedes Valdivia y Patagonia. Acá es importante señalar que a pesar que se aplicó la escala empática médica Jefferson en años distintos, el currículum fue el mismo
no varió y los docentes también fueron los mismos. Se aplicó entonces la escala de empatía médica de Jefferson, que es una escala que está adaptada culturalmente y validada en Chile, adaptada para odontólogos y para estudiantes de odontología. Consta de 20 preguntas tipo Likert, que el estudiante debe puntuar de 1 a 7, considerando que 1 se considera totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. Por lo tanto, el puntaje máximo que se puede obtener son 140 puntos y el puntaje mínimo son 20 puntos. Y se entiende entonces que a mayor puntaje, mayor es el nivel de empatía. Este instrumento también considera tres dimensiones. El cuidado con compasión, que se asocia a un componente más de tipo emocional. Toma de perspectiva del paciente, que es la capacidad que tiene el docente o el estudiante de poder diferenciarse del dolor que sufre el otro, que también es un componente tipo cognitivo. Y por último, la habilidad de ponerse los zapatos del otro, que es un componente también cognitivo. Se aplicaron también encuestas de preguntas generales en relación a la edad del estudiante, la edad también del tutor, el género y el curso en que realizaba clases el tutor o que estaba cursando el estudiante. Los criterios de inclusión fueron todos aquellos tutores clínicos de cuarto y quinto año de la sede Tres Pascualas, Patagonia y Valdivia que quisieron participar de forma voluntaria en el estudio, previa firma un consentimiento informado aprobado por el Comité de Ética de la universidad, y estudiantes de primero a quinto año de la carrera que de forma voluntaria querían participar también en este estudio y que estaban presentes el día que se aplicó el instrumento. Se excluyeron a todos los tutores clínicos de cuarto y quinto año y a los estudiantes de primero y quinto año que no estuvieron presentes ese día, que no quisieron participar o bien que no firmaron el consentimiento informado. Análisis estadístico. Los datos fueron sometidos a estudio de normalidad y homocedasticidad mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Levin. Se estimó el alfa de Cronbach, coeficiente de correlación intraclase y el T de Hotelling. Se estimaron estadígrafos descriptivos como la media visión estándar en cada uno de los niveles de los factores de estudio que son el área y el género. La comparación entre las medias de la variable dependiente en los factores de estudio se realizó mediante un modelo lineal general univariado, ANOVA modelo 3. Las comparaciones del comportamiento empático dentro de cada género y entre las áreas estudiadas fue realizado mediante un análisis de varianza de simple entrada. Y por último, se empleó la prueba de comparación múltiple de medias de Tukey en todos los factores que resultaron significativos en ambos tipos de análisis de varianza utilizados. El nivel de significación empleado fue de alfa menor a 0,05 y beta menor o igual a 0,2. Los resultados fueron los siguientes. La muestra estuvo finalmente constituida por 514 estudiantes en el área básica y preclínica, es decir, aquellos estudiantes que cursaban entre primero y tercer año, donde predominaban las mujeres en 307 mujeres. 342 estudiantes en el área clínica, cuarto y quinto año, 213 mujeres nuevamente predominan. Y 140 docentes, los tutores clínicos de cuarto y quinto año, donde nuevamente sabemos que y vemos que el número de mujeres es mayor. Al comparar las medias de los niveles de cada factor estudiado, área y género, se observaron diferencias significativas entre las áreas y entre los géneros en la empatía y en los componentes cuidado con compasión y ponerse los zapatos del otro. Y en la dimensión adopción de perspectiva o toma de perspectiva del paciente, no se encontraron diferencias significativas en ninguno de los factores estudiados. Al analizar esta tabla, titulada Resultados de la comparación de la empatía y sus componentes entre las áreas estudiadas básica y preclínica, clínica y tutores clínicos, observamos lo siguiente. En la dimensión de empatía general, vemos que no hay diferencia significativa entre los estudiantes de clínica y los estudiantes de básico y preclínico. También vemos que no hay diferencia significativa entre los tutores clínicos y los estudiantes de clínica. Y sí hay diferencia significativa entre los tutores clínicos y los estudiantes de básico y preclínico. En la dimensión cuidado con compasión, observamos que no hay diferencia significativa entre estudiantes de clínica y tutores clínicos, pero sí existe diferencia significativa, nuevamente, entre estudiantes de clínica y estudiantes de básico y preclínico, que sería lo esperable. Adopción de perspectiva, no hay diferencia significativa en ninguno de los tres grupos. Y finalmente, en ponerse los zapatos del otro, observamos dos aspectos. El primero es el puntaje obtenido, que es bastante más bajo si lo comparamos con las otras dimensiones. Y segundo, que nuevamente no hay diferencias significativas entre los tutores clínicos y los estudiantes de básica entre tutores clínicos y estudiantes de clínica. No hay diferencia significativa. Al comparar
Al comparar las medias de la empatía y sus componentes entre las áreas estudiadas que fueron significativas mediante el análisis de varianza de simple entrada en ambos géneros, observamos lo siguiente. Empatía en mujeres, vemos que no hay diferencia significativa entre estudiantes básica y preclínica y tutores clínicos, y tampoco hay diferencia significativa entre estudiantes de clínica y tutores clínicos. También observamos que en la dimensión ponerse los zapatos del otro, no hay diferencia significativa nuevamente entre los tutores clínicos y los estudiantes de clínica. Por lo tanto, a modo de discusión, lo primero que quiero señalar es que buscamos en diversas bases de datos y encontramos muchos artículos publicados en relación a los niveles de empatía en estudiantes de ontología y de otras carreras también, pero medido en estudiantes. Solamente encontramos un artículo que medía a estudiantes y docentes la empatía. Ese artículo es Carvajal, que fue publicado el año 2019 y se hizo en estudiantes de odontología. Por lo tanto, la invitación es a que se haga un diagnóstico exhaustivo de medición de niveles empáticos, no solamente en estudiantes, que se ha estudiado mucho, sino que también en los docentes. La empatía es considerada una de las competencias básicas en la práctica clínica del siglo XXI, y eso también lo señala la DEA, que lo mencioné en un comienzo, pero también lo señala el proyecto Tuning, que fue iniciado en 2004, donde señala que no solo la empatía, sino que también el lenguaje verbal y no verbal es fundamental para todo profesional del área de la salud. Los resultados en relación con los niveles de empatía y sus componentes entonces muestran una ausencia de diferencia entre las áreas clínicas y la de los tutores clínicos. Y eso nos hace preguntarnos entonces si nuestros docentes o si los docentes en general están capacitados para poder enseñar empatía, inculcar empatía a los estudiantes. Y es algo que llama la atención, ya que uno podría esperar que los docentes tuviesen mayores niveles empáticos que los estudiantes de cuarto y quinto año, ya que presentan mayor experiencia laboral, ¿cierto? A diferencia de los estudiantes que muchas veces no han visto muchos pacientes o van pacientes por primera vez. Por lo tanto, estos resultados muestran que no hay diferencia significativa, ¿ya? Además, es importante resaltar que si bien la empatía, los resultados empáticos en este estudio son altos, hay una dimensión que resultó deficiente, que yo la mencioné en la tabla, y es ponerse los zapatos del otro, ¿ya? Por lo tanto, de las tres dimensiones que tiene la empatía, podemos decir que cuidado con compasión es alta, que la toma de perspectiva del paciente también es alta, y que ponerse ponerse los zapatos del otro es deficiente. Y eso significa que hay un desequilibrio, por lo tanto, en este concepto de empatía, ya que la empatía es el producto de la interrelación entre sus componentes, lo que implica que el déficit de una de sus dimensiones produce un desequilibrio y sería entonces el caso de este trabajo, ¿ya? Entonces, si bien la empatía es alta, habría un desequilibrio de acuerdo a esa definición. La literatura señala que cursos más avanzados tienen un mayor nivel empático que cursos inferiores, pero también la literatura señala que no necesariamente los niveles empáticos aumentan con la práctica clínica y muchas veces esto incluso disminuye. Los autores de esos trabajos señalan que esta disminución se puede deber posiblemente a varios factores. Uno de ellos puede ser el hecho de que en cuarto y quinto los estudiantes de odontología trabajan en cubículos separados, lo que favorece el individualismo y la competencia, de que solamente tendrían contacto con el paciente y no mucho, digamos, porque están en tratamiento con el paciente y con su instructor. También señalan que esto se podría deber a que en quinto año, por ejemplo, los estudiantes ya no les queda mucho para recibirse como profesionales, empiezan a tener un sentimiento de pertenecer a una élite y la relación que se genera entre el estudiante y su paciente es más asimétrica y más jerárquica. Otros autores también señalan que esta disminución se podría deber a que el estudiante empieza a ver que muchas veces su paciente no llega a la hora, no es comprometido con su tratamiento, no va a cambiar los hábitos para un tratamiento exitoso. Y eso también va a producir entonces una declinación en los niveles de empatía. Eso es lo que señala la literatura. Existen muchos trabajos de empatía en Latinoamérica y en el mundo en general, pero como bien dije, está enfocado principalmente en los estudiantes y dejamos de lado el otro
participante en la educación, que es el docente. Así que nuevamente señalo que es muy importante que esto también se evalúe. Hay un estudio en particular que se hizo en América Latina en 18 facultades de odontología, que fue realizado el año 2017, se publicó por Díaz, Narváez et al., donde se señala que el comportamiento empático es variable, que existen por lo menos 6 comportamientos empáticos que ellos detectaron, donde el más extremo es aquel que aumenta sostenidamente de primero a quinto año, y el otro extremo es cuando la empatía disminuye sostenidamente de primero a quinto año. En base a eso, podemos decir que no es posible asumir que el contacto del estudiante clínico con el paciente o incluso con el docente podría ser en sí mismo una de las fuentes causales del aumento de los valores de la empatía y sus dimensiones. Por lo tanto, nosotros asumimos que pueden existir otros factores externos que todavía no se han estudiado del todo y por eso es importante seguir investigando de este tema. ¿Podemos decir que obtuvimos resultados favorables en niveles de empatía en los estudiantes? Sí, en los estudiantes obtuvimos niveles favorables, ya que fue alto al menos en 2 dimensiones y estuvo deficitario en ponerse los zapatos del otro, pero es mejorable, ¿ya? Sin embargo, como bien dije, podríamos esperar que los docentes tuviesen mejores niveles, y eso es algo que voy a mencionar después, las acciones que tenemos que tomar. Esta parte es crítica, porque existe correlación entre la percepción que tienen los pacientes sobre un profesional empático versus un profesional que no lo es. Un paciente que percibe ser tratado con empatía presenta un mejor control y apego al tratamiento, mayor satisfacción y disminución del número de quejas. Eso lo señala OHAT. También se señala que las preferencias de los pacientes respecto a los médicos indican la empatía como una de las razones más relevantes para elegir a un profesional. Y esto es evidente sobre todo en pacientes ansiosos. Y esta es una relación que podemos extrapolarla a odontología si consideramos que el 13 al 18% de los pacientes presenta ansiedad moderada a severa, de acuerdo al estudio realizado por Van Dulmen. ¿Qué acciones vamos a tomar entonces? Lo primero es hacer un diagnóstico exhaustivo, empático, no solo a los estudiantes, sino que también a los docentes. Elaborar políticas de intervención destinadas a incidir sobre aspectos positivos y negativos, políticas que pueden ser simples, incorporarlas desde primer año, como por ejemplo visitas regulares a la clínica para ver cómo trabajan los compañeros de cuarto y quinto. Podría ser acudir a centros de salud hospitalario para ver cómo funciona el sistema público y cómo se trabaja en odontología en el sistema público, para que tengan contacto con los pacientes. Y otra alternativa también sería que en el centro de simulación se incorporaran talleres, que de hecho ya se está haciendo, con pacientes estandarizados o pacientes simulados, por ejemplo, recreando una anamnesis. Es decir, que exista un contacto con un ser humano, con un paciente desde primer año, para que sea mucho más fácil para ellos establecer una relación ya en cuarto y quinto año con ellos. Evaluar en forma permanente estos resultados con las intervenciones realizadas con el objeto de realizar las correcciones obviamente correspondientes. Y hay un punto adicional que quiero mencionar y es que es necesario también no solamente enfocarse en los estudiantes, sino que también enfocarse en los docentes. Importante una capacitación para que conozcan más en profundidad el concepto de la empatía, conozcan todas sus dimensiones, pero también que se les entregue herramientas pedagógicas que les ayuden a transmitir y a inculcar la empatía en sus estudiantes. A modo de conclusión, puedo decir que los niveles de la empatía y de sus dimensiones en estudiantes clínicos y tutores clínicos son relativamente altos, pero no difieren entre sí. Este hallazgo se extiende también a los géneros. Esta es parte de las referencias que se ocuparon para el trabajo y muchas gracias por su atención.